ha generado que a lo largo de la historia, tal como ha adelantado Poli, ¿no? Al decir esta misma cuestión de que el peronismo incorpora todas estas demandas y que cada gobierno peronista es como que trae cosas nuevas o recoge cosas nuevas, toda esta tendencia de la adaptación al sentido común de época de Argentina y de la región pareciera que ha generado, o no sé si esa es la causa, quizá Pablo tiene otra idea al respecto, ha generado que el peronismo haya tenido muchas formas. A lo largo de la historia ha habido muchos peronismos. Hay muchos casos, ¿no?, de países que han tenido grandes partidos hegemónicos, partidos que cuando se les ha dejado competir electoralmente, recordemos que el peronismo estuvo proscrito muchos años, primero tras el golpe de Estado del 55 y después, evidentemente, con la dictadura de Videla y de otros generales de la Junta Militar. Cuando se le ha dejado gobernar, es cierto que ha habido distintas formas, ¿no? Hay otros casos de partidos hegemónicos a lo largo del mundo, pocos con tanta vigencia, con una duración de 80 años, pero de alguna forma en buena parte de ellos se observa cierta continuidad ideológica. Y desde luego no se observan, no sé si volantazos, ¿no? Volantazos es una palabra con una serie de connotaciones, pero sí giros o adaptaciones. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Partido Socialdemócrata Sueco, que gobernó varias décadas, hay una continuidad, hay una línea de continuidad y no hay una variación, no hay una adaptabilidad tan grande. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el PRI mexicano, sí que es cierto que evidentemente se modifica con respecto a lo que es inicialmente, pero durante una serie de décadas no hay como modificaciones muy importantes en lo que hace a la estructura del Estado mexicano, a la posición internacional de México, a la estructura económica de México, ¿no? Sin embargo, el peronismo presenta diferencias internas muy importantes. A mí me gustaría que nos hicieses un repaso de los distintos peronismos que ha habido en gobierno y fuera de gobierno para que nuestra audiencia se haga un poco a la idea de esta amplitud que ya la hemos dejado caer, ya la ha dejado caer Pablo en su primer esbozo al hablar de lo que fue ese primer peronismo y todas las sensibilidades que cupieron dentro, y también Poli al hablar de la incorporación de demandas, pero me gustaría ir a los gobiernos y a lo que no ha sido gobierno, porque así a grandes rasgos el primer peronismo que ya ha explicado Pablo, pero después está el setentismo peronista que está muy vinculado con el marxismo, dentro del cual coinciden sectores peronistas que son anticomunistas y que llevan a cabo procesos incluso de milicias paramilitares de alguna forma incluso fascistas. Sí. Luego en los años 90 está el menemismo, que no deja de ser en última instancia el gobierno de Carlos Saúl Menem, que es un gobierno del PJ, que es un gobierno peronista, es quien aplica la agenda neoliberal. Esto no lo digo como una valoración, lo digo porque era una agenda de gobierno. En la Argentina es el propio PJ, es el propio peronismo a través de la figura de Carlos Saúl Menem quien aplica la agenda neoliberal, y después es Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes se suman o quienes hacen que Argentina se sume a la ola rosa, a la marea rosa latinoamericana, con Hugo Chávez, con Evo Morales, todo eso en cuestión de unos pocos años de diferencia. Entonces, Pablo, si nos puedes hacer esa introducción, agradecer al par de regalos de suscripciones que ha habido, estamos muy cerca de los 270, y ahora Pablo nos va a explicar los distintos peronismos que ha habido en el gobierno y fuera del gobierno. Podríamos hablar en el gobierno de unos 4 peronismos. Pero aún así tendremos que establecer otros matices. Cuando Perón llega al gobierno, como dijimos antes, tiene que construir un movimiento político como un outsider. Y para eso vienen sectores del conservadurismo popular, vienen algunos grupos filofascistas, nacionalistas católicos, vienen exsocialistas, viene el aparato de lo que era el Partido Laborista, que es el sello con el que se presenta Perón, que eran los sindicatos que venían del sindicalismo revolucionario, vienen miembros de la Unión Cívica Radical, creo que lo mencioné, y Perón en su gobierno lo que trata es de conformar lo que podemos llamar una democracia hegemónica, un gobierno democrático de matriz republicana fuerte y autoritario, que tiene suficiente apoyo para gobernar por sí mismo sin consultar a la oposición, pero que incluso durante su gobierno tiene matices, porque podemos diferenciar a Perón durante lo que fue el primer peronismo del 46 al 55, fueron 2 mandatos. Pero además están atravesados por 2 planes quinquenales. Un primer plan quinquenal en donde Perón llama a redistribuir, a extender la industria de bienes de consumo, a llevar adelante nacionalizaciones de empresas. Y ojo, un segundo plan, post aplicación del plan Marshall, post sequía, post desequilibrios internos entre el campo y la industria, en el que Perón llama a
traer capitales extranjeros, aumentar la productividad y desarrollar la industria de base, porque planteaba, no podemos vivir únicamente la industria de consumo y la redistribución. O sea, ya el primer gobierno de Perón tiene estas diferencias. De hecho, está la diferencia entre la gestión económica de Miranda y la gestión económica de Gómez Morales y su plan de estabilización. Hay una famosa anécdota que se cuenta, que es que hubo un año en el cual en Argentina hubo que comer pan negro, por las dificultades que atravesaba el campo. Perón es derrocado, Perón se va al exilio, Perón no va a estar 17 años en la Argentina. De hecho, viene en el 72, se vuelve a ir y vuelve definitivamente el 20 de junio del 73. Y cuando Está, Perón por se va, cierto, hago un pequeño matiz, en ese tiempo de exilio, buena parte de ese tiempo de exilio lo pasa en la España de Franco, lo cual genera incluso mayores dificultades para las izquierdas españolas para comprender el peronismo. y para la propia izquierda argentina, porque hay una izquierda peronista que quiere que Perón vaya a Cuba a estar con Castro y Perón se queda en España. Y ojo, porque lo que a veces hay gente que cree, bueno, Franco lo quería a Perón. Franco no lo quería a Perón. De hecho, no tenían buenas relaciones. Lo paradójico es que los falangistas sí lo querían a Perón. Había falangistas que apoyaban a Perón en España, pero Franco como tal no. Y de hecho tuvo conflictos diplomáticos, por ejemplo, con la dictadura de Aramburu, perdón, no con la dictadura de Aramburu, con la dictadura... ¿Con cuál fue con el que estuvo este conflicto diplomático? No fue con la de Aramburu. Hay otros gobiernos en Latinoamérica que tienen conflictos con Aramburu por el exilio, pero sí tiene discusiones, ¿no? En la época de Frondizi, en la época de Onganía, por la permanencia de Perón en España. Ahora, lo interesante de todo esto es que Perón no está, el peronismo es descabezado y las expresiones políticas de la resistencia peronista son expresiones autónomas, muchas veces espontáneas, en las que van a aparecer peronistas de las líneas duras ortodoxas, peronistas de las líneas combativas izquierdistas, grupos que se acostumbran a negociar, grupos que se acostumbran al sabotaje e incluso a la guerrilla. Por eso hay una gran mezcla. Y si a eso le pasamos el tamiz de los años 60, la Revolución Cubana, a los 70 llegamos con diferentes vertientes del peronismo, muchas que reivindican el antiimperialismo, pero por vías diversas. Tenías antiimperialistas de derecha, muchos de los cuales terminaron siendo filofascistas, o fascistas propiamente. Ahí aparece el Comando de Organización, la Concentración Nacional Universitaria. En el medio tuviste expresiones como Tacuara, que empezó siendo el Movimiento Nacionalista Tacuara, una organización de extrema derecha nacionalista católica, fascista, que después se reconvierte hacia el antiimperialismo, y algunos tacuaras terminan siendo marxistas, pero que fueron una escuela de aprendizaje. Y después tenés organizaciones de izquierda, los Suturuncos, los Hombres Tigre, una guerrilla izquierdista peronista. Vas a tener a las Fuerzas Armadas Peronistas, organización armada del peronismo revolucionario de izquierda, y la mayor organización político-militar de la izquierda peronista, Montoneros, que surge de una combinación de catolicismo tercermundista, peronismo, marxismo latinoamericano y la opción por la lucha armada. Sobre esto, nada, un poco lo había mencionado Poli antes. En mi canal tienen un video de la historia de Montoneros muy amplio, por si lo quieren buscar. Mi canal es Pablo Borda en YouTube. Lo recomendamos desde Descifrando la Guerra. Todos esos grupos eran parte del peronismo. Cuando Perón vuelve a la Argentina y se da ese retorno del peronismo al poder después de 17 años de proscripción, casi 18, tenemos el tercer peronismo, que es un ciclo muy complejo de la historia política argentina, que se da desde el 25 de mayo del 73 hasta el 24 de marzo del 76, cuando el peronismo, después de años de proscripción y en medio de las limitaciones de todos los gobiernos para gobernar para sostenerse en el poder sin el peronismo, habían llevado a estallidos populares, aparición de organizaciones armadas guerrilleras, enfrentamientos entre estas fuerzas y la policía y las fuerzas armadas y demás.
El peronismo retorna al poder, pero es un peronismo dividido. Una forma de expresarlo es, por ejemplo, lo que fue el gabinete del primer presidente peronista de este retorno, que es Héctor Cámpora, que un poco tiene el gabinete, algunos van a permanecer en tiempo de Perón. Cámpora tiene un gabinete en donde en bienestar social tenés al fascista López Rega, no era propiamente fascista, pero estaba rodeado de fascistas, que va a formar una organización paramilitar de extrema derecha que fue la Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, que se va a dedicar a secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer militantes de la izquierda peronista y no peronista. Después tenés, por ejemplo, ¿no?, en trabajo a Ricardo Otero, que es un militante sindical de la Unión de Obreros Metalúrgicos, un peronista clásico sindicalista. Después tenés en el Ministerio de Interior a Esteban Rigui, un hombre que es de la izquierda peronista y que ante la policía, el Ministerio de Interior tenía a su cargo la policía, hace ingresar a los dirigentes de Montoneros y hace que la policía argentina, la policía, salude, dice, de pie para saludar a los combatientes montoneros. O sea, hace que la policía salude a los guerrilleros, como brindándoles honores. De repente tenés a, en el Ministerio de Economía, José Bergelbart, un comunista, un hombre alineado al Partido Comunista Argentino que busca hacer tratados comerciales con la Unión Soviética. Y así todo esto estaba mezclado. Todos eran parte del mismo gobierno. Perón vuelve a la Argentina y tiene un proyecto que es volver a hacer esa gran alianza de sindicatos, empresarios, organizada por el Estado para gobernar el país, pero tenía dentro de su propio movimiento a grupos armados que querían hacer una revolución e instalar el socialismo nacional. Una versión argentina de un socialismo revolucionario al estilo, si queremos, cubano, de una versión tercermundista del proyecto socialista. Como Montoneros. Y a su vez, esos grupos querían liquidar a quienes veían como expresiones desviacionistas o traidores, que era la derecha peronista, que era cómo identificaban a los sindicatos, a los grupos fascistas, a los grupos ligados al aparato del Estado. Ese tercer peronismo termina en una sangrienta interna. Vamos a tener cientos de asesinatos. Y en medio de la inestabilidad política, económica y social, muere Perón, asume Isabel. Con Isabel los enfrentamientos que su esposa recrudecen. E Isabel termina siendo derrocada por justamente la última dictadura, que se propone llevar adelante un proceso de refundación nacional exterminando al amplio movimiento social, político de masas que se había desarrollado, tanto peronista como no peronista, e instalar un primer proyecto de reformas de libre mercado que no terminan de consolidarse y que paradójicamente son terminadas por Menem, que es ese otro peronismo, que es el peronismo de los 90. Menem fue el presidente que más tiempo seguido gobernó en la historia argentina, 10 años y 5 meses en el poder, desde julio del 89 hasta diciembre del 99, fue capaz de realizar una reforma constitucional para hacerse reelegir, reformó toda la estructura del Estado, redefinió el rol del poder civil con el poder militar, aplastó el último levantamiento militar en Argentina, el levantamiento de los Cara Pintada, pero a su vez, utilizando lo que él llamó cirugía mayor sin anestesia, impuso el mayor programa de reformas neoliberales de la historia argentina. Todo esto manteniendo el sello y el aparato del Partido Justicialista. En Argentina, las reformas neoliberales, que reestructuraron el funcionamiento económico del país, y por lo tanto transformaron su sociedad, fueron impulsadas por el Partido Justicialista. Que de hecho, Menem llamaba una actualización doctrinaria, y muchas veces citaba a Gómez Morales, ese segundo ministro de Economía de Perón, y su plan de estabilización diciendo, venimos a completar ese trabajo que Perón no realizó. Y lo interesante es que el menemismo incorporó a la coalición gobernante a miembros de los grandes grupos económicos, dirigentes liberales de una fuerza que en su momento llamaba la UCD, la Unión de Centro Democrático, liderada por Álvaro Sogaray, y gobernó 10 años el país con un modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que termina explotando en tiempos
de el gobierno de Fernando de la Rúa, que fue el líder de la Alianza, un bloque político que incluía al FREPASO, Frente País Solidario, y a la Unión Cívica Radical, que suceden a Menem cuestionando el liderazgo de Menem y al peronismo, pero no el modelo económico. Ese modelo económico estalla por los aires, literalmente, en la crisis del 2001, que fue la mayor crisis económica, política y social de la historia argentina. El presidente, esta imagen la habrán visto alguna vez en España, muchos de los que están acá. Tal vez, no que lo hayan visto en España, sino que lo habrán visto o les habrá sonado. El presidente argentino se termina yendo en un helicóptero al balcón de la Casa Rosada. Y hay una crisis de acefalía política que termina siendo solucionada, primero, en la primera instancia, por Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante las primeras medidas a cargo provisionalmente de la nación para conjurar la crisis, y después con el sucesor de Duhalde, que es Néstor Kirchner, que podríamos decir funda un cuarto peronismo, en cierta manera, o un nuevo movimiento peronista, que lo que buscaba era reincorporar algunas de las banderas de esa izquierda peronista de los 70, justo lo estamos viendo en pantalla, lo pusiste justo, ¿no? Más o menos, va alternándose. También saldrá Menem okay. en un ratito, o sea que... Y lo que hace es tomar este proceso político que se está dando en los años 2000, de cuestionamiento al orden neoliberal, y reincorporar ahora el peronismo a los movimientos sociales que venían justamente del movimiento piquetero, de los movimientos de trabajadores desocupados, a una nueva alianza gobernante, a una nueva coalición gobernante que incluye al peronismo histórico, grupos progresistas, nuevos movimientos sociales, dirigentes sindicales que habían sido disidentes de la CGT y que forman parte de un peronismo de carácter progresista y de perfil económico neodesarrollista que, ojo, hay que decirlo, vuelve a darle fuerza al Estado, impulsa nacionalizaciones, pero no logra detener procesos que son propios de la economía del siglo XXI, como la transnacionalización de la economía o el aumento del peso que tienen el extractivismo o la agricultura industrial de la soja, que van a ser para el kirchnerismo lo que el trigo y los altos precios de los cereales fue para el peronismo. En cierta manera, podríamos decir que el kirchnerismo fue la experiencia política de la Argentina que de manera más analógica reprodujo las lógicas del primer peronismo. Un gobierno que promueve un fortalecimiento del Estado, una matriz mercado internista con cierto desarrollo industrial, apoyado fundamentalmente en exportaciones de materias primas que se obtienen de la producción agropecuaria. Solo que si a mediados del siglo XX había sido el cereal y la carne, para el kirchnerismo fue fundamentalmente la soja. Ahora ese kirchnerismo estuvo atravesado por divisiones y entre los desprendimientos que debilitaron a la coalición gobernante estuvo en su momento el desprendimiento de un tal Sergio Tomás Massa que fundó el Frente Renovador, una fuerza política que le ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo en 2013 y que justamente tenía un perfil más liberal en ese sentido, a pesar de que había sido parte del gobierno. Massa, de hecho, es un ex miembro, ya que estamos, en su juventud, de la UCD, la Unión de Centro Democrático. Esa fuerza política que se había incorporado al menemismo, bueno, Massa se hace peronista durante el menemismo. Pero un muy joven Sergio Tomás Massa, hablamos de entre los 17 y los 19 años, originalmente era uno de los líderes de la juventud de la UCD. Y con este planteo de Massa, creo que estoy para cederle la palabra a Poli. Sí, me gusta porque estamos conectando los bloques de una manera perfecta. Bueno, sí, has hablado de las distintas patas, has comentado el contraste que hubo entre Menem y los Kirchner. Entiendo que hubo 4 años de diferencia, nada más. Y un gobierno fue el ejecutor del programa neoliberal en Argentina, mientras que los otros fue la ejecución justamente del programa antineoliberal en Argentina, en un espacio de 4 años de diferencia. De hecho, podríamos decir que justamente el kirchnerismo surge en las ruinas que había dejado la crisis del orden neoliberal y busca construir un nuevo contraorden hegemónico.
Yo le quería Que de hacer hecho, una... Sí, el kirchnerismo como experiencia política, 12 años, duró más que el primer peronismo y duró más que el menemismo. sí. De hecho, es el gobierno peronista más largo, ¿no? Si no me equivoco. Son 3 presidencias. No es, o Claro. sea, sí, como gobierno consecutivo de corte peronista, sí. Sí, sí, sí. De hecho, el peronismo, sí, si vamos a lo estricto, ha gobernado 16 de los últimos 20 años en Argentina. Digo, para que entendamos el Con peso que tienen Alberto a día de hoy. Fernández, Claro, contando efectivamente. el gobierno actual, sí. Yo le quería hacer en ese